Buenos días, somos el equipo número 2. Nosotros vamos a hablar sobre los embragues centrífugos, embragues y frenos de partículas magnéticas, corrientes parásitas y de histeresis. Es de la unidad 5 del curso de diseño mecánico 2. El equipo está conformado por Mario Dávila, Virgilio Ledesma, Humberto Estrada, Miguel Viesca, Fernando Carmona, Óscar Josué, David Hernández y yo, Diego Galván. Bueno, los los frenos y los embragues son componentes esenciales en vehículos y sistemas mecánicos, dando lugar en el control y transmisión de la potencia, regulando el movimiento, la velocidad y la detención. En este proyecto nos guiamos en la quinta unidad del diseño mecánico 2, investigando así los embragues, centrífugos y magnéticos, desde sistemas en motocicletas hasta uso en maquinaria industrial. Bueno, eh, yo les voy a comentar sobre los conceptos esenciales que vamos a estar utilizando para esta presentación. Y bueno, el primero es de fuerza centrífuga. Dice el texto, la fuerza centrífuga es la que se ejerce sobre un cuerpo cuando éste gira alrededor de un eje. Eh, pues bueno, cuando un objeto está girando sobre su propio eje, el objeto en movimiento quiere seguir saliendo de su eje. Y esta es la fuerza centrífuga que vamos a utilizar para los embragues centrífugos. ¿Qué es un embrague? Un embrague es un mecanismo que permite unir o separar el eje de cambio de velocidades de un vehículo, o bueno, en general se utiliza para continuar o descontinuar la potencia que se le está transmitiendo a un eje. Y corrientes parásitas, que se producen cuando un conductor atraviesa un campo magnético variable o viceversa. El movimiento relativo causa una circulación de electrones o corriente inducida dentro del conductor. Como podemos ver ahí en la imagen, tenemos dos magnetos que están en color rojo y azul, y esos le están, el campo magnético que estos generan están haciendo que el metal conductor que está en medio de estos dos esté en movimiento. Bueno, yo les voy a explicar el funcionamiento de un embrague centrífugo. Estos embragues centrífugos, como dice la palabra, utilizan la fuerza centrífuga para operar, ya que a la que aumenta su velocidad, este eje de salida se compromete y se conecta y se acopla para transmitir la energía. Y si baja su velocidad, este se desacopla para dejar de transmitir. Este embrague está conectado al eje del cigüeñal y la salida está conectado a algún eje, cadena o correa o algo para transmitir cualquier el tipo de energía, cualquier tipo de mecanismo. Bueno, yo les voy a mencionar cuáles son los tipos de embragues centrífugos. El primero es el embrague con autopotencia. Primero que nada, todos estos tipos de embragues con la fuerza centrífuga tienen que vencer los resortes. Entonces vamos con el primero, que es el embrague con autopotencia. Los pesos centrífugos se asientan en el buje perfilado y son sujetados mediante resortes de tensión enganchados en los forros. El segundo es el embrague guiado por pernos con tres pesos centrífugos. Sobre el buje cilíndrico hay tres pesos centrífugos posicionados por y que se deslizan sobre pernos cilíndricos. El tercero es el embrague pivote asimétrico. Los pesos centrífugos se montan de manera que pueden pivotear sobre los pernos de una brida. Hay resortes de tensión que refrenan a los pesos adyacentes. Y el cuarto, el embrague guiado por pernos con dos pesos centrífugos. Sobre el buje cilíndrico hay dos pesos centrífugos posicionados por y que se deslizan sobre los pernos cilíndricos. Bueno, yo les voy a platicar sobre las aplicaciones que se tiene, pues, el embrague centrífugo. Generalmente se encuentran en motores de baja potencia, ya que para
que los embragues centrífugos se adhieran al tambor para pues, direccionar la potencia. Estos tienen que vencer la fuerza centrífuga que se crea. Entonces, bueno, esta fuerza centrífuga tiene que vencer la tensión de los resortes para direccionar esa potencia. Entonces, si se utilizan en motores de alta potencia, estos tendrían que llegar a pues una potencia, una velocidad muy, muy elevada y pues se tendría que forzar el motor. No se excluyen también de motores diésel, pero nosotros vamos a tener el análisis práctico en motores de baja potencia, ya sean motores como boxers o motores donde se utilizan en las motocicletas. Bueno, algunos de los ejemplos aquí están, son los ciclomotores, cortadoras de césped, los karts, motosierras, motocicletas tipo scooter y también en la industria textil. Eh, por el tipo de funcionamiento que tienen este tipo de embragues centrífugos, presentan ciertas ventajas y desventajas, a diferencia de otros tipos de embragues convencionales. En cuanto a las ventajas, tenemos que son de bajo precio, tenemos que son fáciles de operar, no se requiere un mecanismo de control separado, como por ejemplo un pedal de embrague que se presentan por lo general en automóviles, que viene siendo lo que es el clutch, lo que conocemos como el clutch. Tenemos que estos embragues son de bajo mantenimiento, requieren una mínima fuerza de frenado, además son automáticos, el motor no se apaga al funcionar con poca velocidad, al disminuir su velocidad, y tiene un acoplamiento suave y progresivo de las zapatas con lo que viene siendo la campana, que es lo que transmite la potencia. En cuanto a las desventajas, tenemos que perdón, el deslizamiento limita la transmisión de potencia, no se pueden utilizar para transmitir un gran par, tiene algunos problemas de deslizamiento debido a un acoplamiento rápido durante la conducción. Esto se debe a lo mismo del deslizamiento y ahí al desgaste de las zapatas junto con la campana. Tenemos que otra desventaja es el arrastre por fricción de la campana debido al rozamiento y nuevamente por el mismo tipo de funcionamiento conllevan a que las partes tienen un alto desgaste. Ahora vamos a hablar sobre los frenos y embragues de partículas magnéticas, en este caso de corrientes parásitas y de histéresis. Básicamente estas partículas magnéticas están formadas por polvos de hierro que se encuentran en un espacio vacío dentro de la bobina de estos mecanismos. O sea, básicamente estos polvos son los que frenan estos mecanismos. Su funcionamiento es, estos tipos de mecanismos tienen separado el elemento motriz del funcional, del conducido. En este espacio es donde se encuentran esas partículas magnéticas que al energizarse la bobina, estas forman un campo magnético que hace que se contraigan estas partículas y que junten el disco con la carcasa para así poder hacer frenar este mecanismo. Bueno, las aplicaciones. Este mecanismo es utilizado en áreas que requieren un frenado suave y preciso, como tenemos maquinaria industrial, ya sean tornos o fresadoras, equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de elevación y transporte, maquinaria de embalaje, equipos médicos y vehículos de transporte. Bueno, y después tenemos los tipos de corrientes que se dividen, que son en dos. Lo que vienen siendo el primero, las corrientes parásitas, que se basa en la creación, como su nombre lo dice, es de corrientes parásitas en discos metálicos, cuando estas giran a bajo alcance de campos magnéticos generados por electroimanes que provocan fuerzas opuestas a la rotación, y la energía que es absorbida se transforma en calentamiento.
Y después tenemos lo que son las corrientes de histeresis. Este está compuesto en dos partes, que son el rotor y el polo magnético del estator. El rotor está fabricado de material de histeresis especial. El par solo está relacionado con la magnitud de la corriente de magnetización, que está independiente de la velocidad que permite la transmisión de par sin dar contacto. Ventajas y desventajas. Las ventajas serían el desgaste y mantenimiento mínimos. El par de deslizamiento es independiente de la velocidad de giro o deslizamiento. El par de deslizamiento varía en forma prácticamente lineal respecto a la corriente que se aplica. Se adaptan fácilmente a control manual automático y que son fáciles de operar. Y las desventajas requieren mucha limpieza por el riesgo de fuga de las partículas magnéticas. Y la temperatura de funcionamiento del embrague está limitada por la clasificación de temperatura del material aislante y el alto costo inicial. Bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias.